Vamos a empezar en el 12, amén. Amén. Dice el 12 y tiene un título, el pecado de los hijos de Elí. Ahí está en específico, el pecado de los hijos de Elí. ¿Quién era Elí? Elí era un sacerdote allá en el Antiguo Testamento que servía a Dios, pero este varón ya era muy mayor, era grande, ya era anciano. Y él tenía unos hijos ya mayores, seguramente que en su juventud o siendo pequeños no les dio la instrucción necesaria, y cuando ellos crecieron voltearon completamente el rostro a Dios, porque incluso hay una parte donde dice, ahorita vamos a leer, que dice que ellos no conocían a Dios, y tú dices, ¡ay, caramba! Pues ¿cómo es posible? Era el sacerdote del templo del Señor, él servía como sacerdote, y sus hijos ya mayores no conocían a Dios. Te quedas, wow, ¿verdad? Bueno, vamos a la lectura. El pecado de los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. ¡Qué tremendo! Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, como un tenedor así grandote de 3 dientes, y lo metía en el perón, en la olla, en el caldero o en la marmita. Todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo israelita que venía así. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante del Señor el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas del Señor. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Dios, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Dios te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Dios. Y se volvieron a su casa. Y visitó Yahweh a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Yahweh, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a las puertas del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Yahweh. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Dios, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Yahweh había resuelto hacerlos morir. Ahí dice claramente, ellos no oyeron la voz de su papá. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí. ¿Quién era este varón de Dios? Era un profeta. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho el Señor: ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciesen sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo
principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Yahweh: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré de tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Y qué fuerte. El varón de los tuyos que yo no corté de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus hijos Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Qué fuerte. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, o sea que iba a llamar a otro sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andarán delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por un momento de plata, por una moneda de plata y un bocado de pan, diciendo, o sea, como rogando, pidiendo, como, ¿cómo se dice cuando un, pues como un pordiosero, un mendigo, ¿verdad? Humillándose, pidiendo. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciendo: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Qué fuerte está hablando aquí del sacerdote Elí. Y vean cómo la manera como el sacerdote Elí les habló. No dudo que, así como leemos la historia, hermanas, si la entendemos, no dudo que el sacerdote Elí muy probablemente fue un papá muy permisible en las cosas que tenía que reprender a sus hijos cuando eran pequeños, ¿sí? Amén. Porque ya cuando ellos crecieron, vea qué tipo de perversidad tan fuerte hacía. El sacerdote Elí era un varón que tenía que estar en santidad, que tenía que dar ejemplo, que tenía que dar consejo al pueblo de Dios. Mas sin en cambio, los hijos de Elí dice que estaban a las puertas del templo. ¿Y qué hacían? ¿Qué hacían, mis hermanas, los hijos de Elí? Se iban con las veladoras del templo. Se iban por unas mujeres. Dice que ellos estaban a las puertas, ¿verdad? Se supone que, mira, como estamos leyendo la historia, a lo que entendemos, ellos eran los que estaban a las puertas del templo. Ellos eran los que se encargaban de cuidar el templo. Ellos eran como los guardas del templo. ¿Y qué hacían ellos? O sea, ellos se supone que tenían que andar sin mancha, sin pecado, limpios, puros en santidad. ¿Y qué hacían ellos? Estaban acostándose con las mujeres del pueblo. Y también robaban las ofrendas. Y robaban las ofrendas, porque ciertamente aquí lo que leímos, y ahorita lo vamos a leer en lenguaje actual, era así la ley. Era así la ley de que se les daba de la porción de lo que traía el pueblo a los sacerdotes para que ellos comieran, pero con un respeto, una reverencia y un orden. Con un respeto, una reverencia y un orden. Y ellos, ¿qué hacían? Decían: dámela ya, y dame de lo que quiero. Mete rápido el pinche, saca de lo que ellos querían, de lo que ellos pedían, y no respetaban. Y decía: dámelo ya, así. Si ellos eran malos, eran impíos, eran perversos, y tristemente Elí les exhortó, pero vea de una manera, como tú lo estás leyendo, ¿cómo interpretas, hermana, a tu oído, que les dio esa exhortación Elí a sus hijos? Yo le escucho como muy blandamente: ay, hijos míos,
¿No ven que si ustedes siguen haciendo eso, van a dar mal ejemplo al pueblo? ¿Sí o no acabamos de leer así, verdad? Yo creo que era, oigan hijos, la mano del Todopoderoso va a venir sobre de ustedes y ustedes, no, yo me imagino, yo hubiera querido estar ahí para ayudarle a Eli. Yo hubiera querido estar ahí para decirles, y Eli seguramente pudo haberle dicho, oigan hijos míos, la mano del Todopoderoso puede venir sobre de ustedes, o sea, advertirles, hermanas, y una vez y por todas, advertirles. Él como su papá les tenía que haber advertido a sus hijos, ¿cierto? Amén. Amén. Vamos a leerlo en esta versión. Y empecé a leer desde el 12, ¿verdad? Acá. Sí. Es primera de Samuel. Ahí está. Ahí está, tú me la dejaste aquí. Ay, aquí está. Aquí está segunda. Primera de Samuel. Primera de Samuel, no, este es 15. No le pusiste el librito, ¿verdad? No. No. Primera de Samuel capítulo 2 en el 12. Primera de Samuel 2 en el 12. Voy a empezar desde el 11 y tiene aquí un título, dice Samuel y los hijos de Eli, y empieza en el versículo 11. Samuel y los hijos de Eli. Después de esto, Elcana y su familia regresaron a su casa en Ramá, mientras que el niño Samuel se quedó con el sacerdote Eli para servir a Dios. Los hijos de Eli eran muy malos y no respetaban ni obedecían a Dios. Hacían cosas terribles con las ofrendas que la gente llevaba al santuario. Por ejemplo, la ley de Dios decía que al presentar las ofrendas primero se debía quemar la grasa del animal y luego darles al sacerdote una porción de la carne. Sin embargo, cuando la gente apenas iba a quemar la grasa, venía un sirviente de los hijos de Eli y le decía que presentaba la ofrenda. Le decía al que presentaba la ofrenda, dame la carne que le toca al sacerdote para que yo se la prepare. Debo llevarla cruda porque el sacerdote no la quiere ya cocida. A veces alguien contestaba, déjame quemar primero la grasa y luego te llevarás lo grueso. Luego te llevarás lo que gustes, perdón. Pero el sirviente le respondió, si no me la das ahora, me la llevaré por la fuerza. Híjole, qué maneras, ¿no? Qué maneras de hablar y de contestar. Si no me la das ahora, me la llevaré por la fuerza. Muchas veces el sirviente llegaba con un tenedor, lo metía en la olla donde estaba cocinando la carne y todo lo que sacaba era para los hijos de Eli. El niño Samuel, por el contrario, servía fielmente a Dios. Dice ahí un título abajo del 18, comenzando en el 19. Eli bendice a Ana. Samuel se vestía con ropa de lino como los sacerdotes. Cada año su madre le hacía una túnica pequeña y se la llevaba cuando iba con su marido y a presentar su ofrenda. En una de esas ocasiones Eli bendijo a Elcana y a Ana y les dijo, ya que han puesto a Samuel al servicio de Dios, que Dios les conceda tener más hijos. Y así sucedió. En los años siguientes Dios bendijo a Ana y ella tuvo 3 hijos y 2 hijas. Mientras tanto el niño Samuel crecía bajo el cuidado de Dios. Dice aquí, maldad de los hijos de Eli, versículo 22. Eli ya era muy viejo cuando se enteró de todo lo que hacían sus hijos. ¿Aquí qué te suena, hermana? ¿Eli era ya muy viejo? Eli era ya muy viejo cuando se enteró de todo lo que hacían sus hijos con los israelitas. Los llamó y les dijo. Para empezar, o sea, entonces que yo estoy oyendo, ¿no? El discernimiento espiritual te dice que Eli era ya muy viejo cuando se enteró. O sea que ya tenían una trayectoria, hermanas. Exacto, ya tenían una trayectoria haciendo barbaridad y media
Y ya después de que pasaron un chorro de años, y en todos esos años un chorro de barbaridades que hicieron sus hijos, y Elí se viene enterando, y se era ya muy viejo, que apenas supieran sus oídos, alcanzó a saber qué estaban haciendo sus hijos. ¡Ay, qué tremendo! O sea que Elí, ¿qué pasó, Elí? ¿Qué pasó? Estabas durmiendo en tus laureles y tus hijos haciendo toda la maldad y tú ni te enteraste. A veces pasa que a veces vemos en la calle, ¿verdad? X personas, los muchachitos por decir de 15 años, 16, si a lo mejor hasta me equivoco, si a lo mejor más chicos, y van, por ponerte un ejemplo, en sus motos a toda velocidad. Así, pero fuerte. Entonces nosotros pues vamos en la calle, ¿no? Y vemos, y tú te quedas pensando, ¿no? Y te preguntas. Yo al menos, yo sí digo, mi Dios, y les digo a mis hijas, ya ahora hasta ellas se la saben, porque antes les decía yo a ellas, ¿y dónde están sus mamás? Hijas, ¿se pueden imaginar? Y ahora vamos en la calle y ellas me dicen a mí, cuando estaban más chiquitas, yo les decía siempre a ellas, y ahora vamos en la calle y me voltean a ver y me dicen, mamá, ¿y dónde estará su mamá? Y piensas, ¿no? Porque dices, el que anda en la vagancia, mis hermanas, y en la barbaridad y haciendo tanta cosa allá afuera, dices, Padre bendito, Padre celestial, ¿y dónde está su mamá? ¿Y dónde está su papá? ¿Cierto? Y así seguramente los hijos de Elí, o sea, él era el sacerdote del templo, tenía que haber tenido suficiente y mucho cuidado, y en este caso, mis hermanos, nos lo adjudicamos a nosotras, al papá sí, pero si el papá es un hombre que está al cuidado del pendiente, qué bueno, pero si no, pues la mamá. Pero tiene que haber alguien que esté pendiente de los hijos, de que hagan lo bueno, que hagan lo malo, sea el papá o sea la mamá. Amén. Entonces aquí, pues también no habla, si se fijan, no habla de la mamá, ¿verdad? O sea, la lectura bíblica no saca ningún nombre de la mamá ni expresa, y la mamá de Elí se llamaba fulanita de tal, y siempre dicen los historiadores bíblicos que es y algo bien interesante, y a mí me encanta, me impacta y me gusta saber esto, porque dicen los historiadores bíblicos que siempre cuando tú oigas una historia de la Biblia y no escuches hablar del nombre del esposo o de la esposa del que se está refiriendo en la historia, es porque no marcaron en la historia. ¿Qué quiere decir eso en lo espiritual? No marcaron, no dieron nada, ni para bien ni para mal, en este planeta Tierra, en esta vida. No fue sabia, pues. No dio nada bueno. ¿Sí me explico? Ni para bien ni para mal, no marcó. Entonces no está ahí, no lo encuentras por ninguna parte. Es porque era una mujer, yo creo, probablemente a lo mejor igual de insensata. ¿Sí me explico? Y por algo pues no aparece aquí, ¿ya? No dice la mamá de los hijos de Elí, y era una mujer sabia que le ayudaba al esposo Elí. Entonces ellos eran muy vagos, podría a lo mejor, ¿verdad?, pensar, eran muy vagos y hacían muchas vagancias y hacían muchas maldades, pero como el sacerdote Elí tenía mucho trabajo, yo estoy poniendo mi historia, ¿no? Yo estoy poniendo San Norma, busca el libro de San Norma, hermanas. Entonces ella, como el sacerdote Elí tenía mucho trabajo en la iglesia, ella era una mujer diligente, muy honrosa con su esposa y sus hijos, se dedicaba a tiempo completo y los atendía y los veía y los educaba, los llevaba por el camino de bien. Probablemente podría haber sido así la historia. Y no está, ni porque ni siquiera el nombre de ella está, hermanas. Amén. Bueno, seguimos en la lectura. Dice, ahí había empezado en el 22 y decía la maldad de los hijos de Elí, y Elí era un hombre muy viejo. Cuando se enteró, ya era muy viejo, ¿verdad? Cuando se enteró de todo lo que hacían sus hijos con los israelitas, los llamó. Ya bien grandes, ya el grande, ya el viejo, ellos también grandes, les llamó, les dijo, vengan para acá. Y les dijo, ¿por qué se comportan así? Ya la gente me ha contado todo lo malo que ustedes hacen. Todos en Israel hablan mal de ustedes. Qué fuerte, ¿no? Qué triste. Si una persona ofende a otra, Dios puede decir, ¿quién tiene la razón? Pero si alguien ofende a Dios, no hay quien pueda detenerlo. A ver, vamos a ir interpretando, entendiendo esto. Elí les dijo, si una persona ofende a Dios, ¿Cuál es ahí? es el 25, ¿no? Si una persona ofende a otra, Dios puede decir quién tiene la razón. Pero si alguien ofende a Dios, no hay quien
pueda defender. Amén. Esto era parte de lo que le estaba diciendo, ustedes hacen esto y esto, y el pueblo dice esto y esto, ¿qué van a decir? Si ustedes a quien le están ofendiendo, a pesar de que es otras personas, en primer lugar es a quién, salud, a Dios, ¿verdad? Es a Dios. Entonces ahí cómo le vamos a hacer, ¿no? Dijo Elí. Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso al regaño de su padre. ¿Cómo tú crees que lo han de haber tomado? Es que muchas veces la persona como mamá y papá es quien tiene la culpa. Porque si no se pone un alto a tiempo, hermanas, y ese es el mensaje para el día de hoy como nosotras como mamás. Si no ponemos el regaño a tiempo, incluso a lo mejor una nalgada, un palacito en las pompitas, una nalgada a tiempo, hermanas, olvídate que cuando ya tus hijos estén más creciditos, ellos sean obedientes, porque precisamente Dios todo lo puso en un orden, hermanas, y cuando la educación la debemos de dar y de tener a nuestros hijos, enseñarles, es cuando están pequeños. Porque ya crecidos, hermana, olvídate cuando tienen una edad de la adolescencia, no, en la adolescencia, aunque, imagínate, a mí me pasaba, o sea, aunque tú les hayas educado bien chiquitos, desde chiquitos, en la adolescencia se te disparan. Aún, y me puedes decir, pasaba, pero si yo lo eduqué bien, le dije sí, porque así es la carne, así somos los seres humanos. Anoche estaba yo diciéndole a mi esposo, ¿no? Y estaba meditando, ¿por qué tenemos que buscar lo bueno, ¿no? ¿Por qué tenemos que ir a los pies de Jesucristo? ¿Por qué tenemos que leer la palabra de Dios? ¿Por qué tenemos que memorizar palabra en nuestra mente, aprendernos salmos? ¿Por qué tenemos que hacer oración? Porque en primer lugar necesitamos de Dios. Y en segundo, porque nuestra tendencia de ser humano por naturaleza se va del equilibrio, hermanos, hacer lo malo. O sea, porque diría hace muchos años en alguna iglesia, hace muchos años cuando mis hijas estaban chiquitas, oímos en alguna predicación, mi esposo y yo se nos quedó muy grabada esa frase que dijo ese pastor cuando estaba predicando, y dijo, ¿por qué los niños, hermanos, por qué nosotros los papás o los adultos enseñamos a los niños lo bueno y no lo malo? ¿Por qué él ya trae eso? ¿Por qué al chiquito no le dices, por decir, cuando hay una conexión, como lo que se le llama, donde conectas un enchufe, tú no le dices, tú lo que le vas a decir, si el muchachito trae un tenedor o un fierrito que quiere estar ahí jugueteando, metiendo, ¿qué le tienes tú que decir? Que es peligroso, y en primer lugar, en cuanto lo ves, ¿qué le dices? ¿Qué palabra le dices? Que no. ¡No! ¿Sí, no? ¡No! La primera palabra que es ¡no! Te vas a electrocutar, ¿verdad? Ok, deja ahí, ¿no? O se va a llevar algo a la boca que no es debido. ¡No! O todas las cosas, hermanas, que nosotros enseñamos a nuestros hijos es no por esto, no por lo otro, no porque aquello. ¿Y por qué le tenemos que enseñar lo bueno y no lo malo? Porque a ver, no le decimos, mira, vete con ese muchachito que se porta bien mal, hijo, para que aprendas él. A ver, ¿por qué no le decimos así? ¿Por qué no? Porque él ya trae, él, nosotros, ustedes, ellos. Te digo todos las conjugaciones. Tú, nosotros, ustedes, ellos, ya traemos el paquete de la maldad. Ya lo traemos. Y los hijos de Eli eran, yo creo que, pues bien tremenditos, y como todos los seres humanos, ¿no? Traían la maldad, y luego si el sacerdote Eli no puso atención a tiempo, pues se le torcieron, se les enchuecaron sus vidas a ellos, ¿saben? Entonces es lo que hoy tenemos que aprender, hermanas. Si no damos un regaño a tiempo, las que tenemos, ¿verdad? Y ustedes que luego tendrán, ¿verdad? En algún momento, pues ya tendrán que reprender, ¿verdad? Y no es fácil, ¿verdad, hermanas? No es fácil. Las que ya estamos, no es fácil, pero nada fácil. Porque aunque tú le enseñes lo bueno, la carne se inclina a lo malo. Y el muchachito quiere hacer lo malo. Pero esa es hoy la enseñanza, mis hermanas, que aún yo te digo, yo te doy ese consejo, y espero sabiamente en el nombre de mi Señor y conforme a la palabra que venga del Altísimo, de los cielos, del trono bendito del Padre del cielo, y yo te doy ese consejo, que aunque te berrinchen, te pataleen y te duela a ti aún, como me digas, ay, pobrecito, pues aguántate el pobrecito por adentro, pero dale la reprensión que le tienes que dar, mi hermano.
porque a veces dando la represión que se tiene que dar, a veces se quieren torcer. Imagínate si no haces tu parte. Amén. Es bien tremendo, hermanas, es bien tremendo. Yo me quedé en el versículo 23, me parece. No, yo iba en el 25, ¿verdad? Porque incluso me dijiste cuál versículo es 25. Bueno, voy a volver a leer el 25 y dice, si una persona ofende a otra, Dios puede decir quién tiene la razón. Pero si alguien ofende a Dios, no hay quien se pueda defender. No hay quien pueda defender. Sin embargo, los hijos de Eli no hicieron caso al regaño de su padre. Además, Dios ya había, híjole, qué fuerte. Además, Dios ya había decidido quitarles la vida. Oh, Padre bendito. ¿Te imaginas que puedas oír esto de tu familia? Oh, no, porque esa generación se portó muy mal. Ya el Señor ha decidido quitarles la vida. ¡Ay, Padre! ¡Ay, Señor, guárdanos, ten misericordia! Qué fuerte, ¿no? Pero, o sea, mira, tú sabes y yo... Tú sabes, hermana, y yo sé, sabemos, de que Dios es un Dios bien misericordioso, ¿amén? Cuando toma estas decisiones es porque en serio de verdad ya se pasaron, ¿sí o no? Ya dio oportunidades. Y sí, ya dio demasiadas, hermana, que ya vio que una y otra, y ese hombre, esa mujer persiste y insiste en la maldad, dice, te voy a quitar de la tierra, ¿amén? Es fuerte, ¿verdad? Entonces esto el Señor pues seguramente miraba la vida de los hijos de estos varones, de estos muchachos, de los hijos de Eli. Sin embargo, los hijos de Eli no hicieron caso al regaño de su padre. Además, Dios ya había decidido quitarles la vida. Versículo 26, voy ahí. Mientras tanto, el niño Samuel seguía creciendo y Dios y la gente lo querían mucho. Dice... un profeta, aquí tiene un título, dice un profeta reprende a Eli. ¿Qué es una reprensión? Un regaño, ¿verdad? Una exhortación, una llamada de atención. Dice ahí, un profeta reprende a Eli. En el versículo 27 empieza diciendo, Dios envió a un profeta para que le diera este mensaje a Eli. Yo me di a conocer a tus antepasados cuando ellos eran esclavos del rey de Egipto. O sea que aquí está hablando que ellos fueron, hermanas, esclavos en Israel, en Egipto, y Dios los sacó de ahí, amén. Dice, entre todas las tribus de Israel elegí a tu familia para que sus descendientes fueran mis sacerdotes. Les di el privilegio de ofrecer sacrificios en mi altar, de quemar incienso, de vestir las túnicas sacerdotales. O sea que era un privilegio lo que les había dado, donde los había sacado y lo que les había proporcionado, no un privilegio, hermanas. Dice, las túnicas sacerdotales y de comer de las ofrendas del pueblo. 29. ¿Por qué no das importancia a los sacrificios y ofrendas que mandé presentar en mi santuario? Esto le estaba diciendo el profeta a Eli de parte de Dios, amén. O sea, eran palabras en la boca del profeta, mas sin en cambio no eran palabras del profeta, amén. ¿De quién eran palabras, hermanas? De Dios Altísimo, ¿verdad? Y ese profeta estaba Dios usando la boca de ese profeta para hablarle a Eli, amén. Dice en el 29, ¿por qué no das importancia a los sacrificios y ofrendas que mandé presentar en mi santuario? Tú le das más importancia a tus hijos que a mí. Híjole, qué fuerte, hermanas. Ellos están cada día más gordos porque se quedan con lo mejor de las ofrendas que el pueblo me trae. Acuérdate que la Biblia nos va a hablar a nosotros. ¿Qué hacemos con el ayuno? ¿Qué estaba ahorita compartiendo del ayuno? ¿Qué hacemos? Te privas de alimento, pero en lo espiritual reprendemos a la carne, ¿verdad? Para que la carne resista y aprenda a someterse a Dios, al Espíritu Santo de Dios, esté discerniente, esté alerta en lo espiritual, y entonces esa carne aprenda a no tan fácil acceder al pecado. Amén. Entonces ellos eran así de, dame la carne, ya, sácala.
Espérate, Dios ha dicho que primero se traiga el animalito, se creme la grosura y entonces después de hacer ese, Dios así lo ha dicho, ¿por qué? No sé, pero Dios ha dicho así que se haga ese ritual. Entonces después de hacer eso, te tenemos que dar la carne, muchacho, espérate. Él no, si no me la das ahora, ¿qué decía? La voy a tomar a fuerza. Serán pero bárbaros, ¿verdad? Tremendos. Dice el Señor, entonces, serán, y tú te puedes imaginar de que ellos, los hijos de Elí, ofrecerían ayuno. No. Pues seguramente No que querían no. sufrir en la carne. No querían padecer ni sufrir nada de la carne, ¿verdad? Exactamente. Y dice aquí, es muy simbólico y muy importante y muy fuerte el ayuno, hermanos. Dice el 30, yo les había prometido, esto ya avancé, ¿dónde me quedé? Es que aquí está junto, 31 al 33 están juntos. Pero voy a leer aquí, yo aprecio... ¿En cuál? Que honra sigue el 30. Es que está junto, pero a ver... Terminaste el 29. Vas en el 30. En el 30. Yo les había prometido a tu familia y a tus antepasados que siempre serían mis sacerdotes, pero ya no será así. Yo aprecio a los que me aprecian, pero desprecio a los que me desprecian. Ana, eso es fuerte, ¿no? Yo aprecio, papá Dios, te amo, mi Dios. Papá Dios, te quiero. Papá Dios, te busco. Papá, ¿qué va a hacer Dios con esa alma? Le va a bendecir, le va a cuidar, le va a proteger, le va a proveer, le va a de todo, ¿verdad? Pero el Señor, así mismo como el que le dice uno, busca de Dios, mira, Dios te ama, Dios, cuando haya necesidad y le busque, ¿qué va a hacer el Señor? Dice la palabra de Dios, incluso aquí en el Antiguo Testamento, dice que va a voltear su rostro. Dice, así como un día tú me rechazaste, así como un día tú volteaste tu rostro de mí, no me quisiste escuchar, yo así voltearé mi rostro y no te escucharé. Qué fuerte, ¿verdad? Dice entonces, voy a volver a leer, yo les había prometido a tu familia y a tus antepasados que siempre serían mis sacerdotes, pero ya no será así. Yo aprecio a los que me aprecian, pero desprecio a los que me desprecian. Viene el día en que toda tu familia perderá importancia. Ninguno de tus hijos llegará a viejo. Qué fuerte. Los pocos que queden como sacerdotes te harán sufrir mucho. Ay, qué fuerte. Y también morirán jóvenes. Y tú serás testigo del bien que haré a mi pueblo, para que sepas que todo esto sucederá tal como lo he dicho. Te daré una señal. Tus dos hijos, Ovni y Fines, morirán el mismo día. Qué fuerte, Dios Padre. Dice el versículo 35, sin embargo, yo pondré en mi santuario a un sacerdote fiel que hará todo como a mí me gusta. Haré que su familia viva mucho tiempo y que sirva al rey que he elegido. Versículo 36. Los pocos que sobrevivan de tu familia se arrodillarán delante del sacerdote fiel y le suplicarán, por favor, denos usted algún trabajo como sacerdotes para que podamos comer, aunque sea un pedazo de pan. Amén. Qué fuerte, hermanos. Ese es el mensaje del día de hoy. Oh, Padre, seamos mujeres diligentes, sabias, para instruir a nuestros hijos, porque el mal está a la vuelta de la esquina. No tienen ellos que ir a buscar el mal muy lejos, porque el mal muchas de las veces o siempre está ¿dónde, hermanas, primero? Dentro de nosotros mismos. Porque muchas de las veces los muchachitos van creciendo y Satanás es tan malvado que usa cualquier cosa para meterles incluso lo que ven en los teléfonos, en los aparatos, en las televisiones, y no necesitan ir a buscar el mal ni siquiera a la vuelta de la esquina, sino está en su propia mente muchas veces. Amén. Y si nosotros no estamos alertas, mis hermanos, estamos viviendo unos tiempos mucho más difíciles que antes. Porque antes no había tanta tecnología, antes no había tantos aparatos en los cuales los chicos se distraían y tú les dabas, en aquellos tiempos de antes, a lo mejor de nosotras, no era de que las mamás te daban un aparato y entretente. Y ahora los chiquitines están entrando en sus ojos y por lo tanto va al cerebro muchas imágenes indebidas.
Y de ahí el enemigo, mira, hermana, no necesita una gran puerta para entrar a la vida de tus hijos ni a nuestra vida. Él por una pequeña rendija, aún tan solo, hermana, con una imagen indebida en los ojos de tus hijos, ya dirían los jóvenes, con el perdón de ustedes, ya valió. Porque entra esa imagen a los ojos de él y ya el diablo está usando para procesar en su mente corrupción y maldad. Amén. Entonces, hermanas, nosotros tenemos ahorita que estar, pero bien alertas, hermanas, porque nos tocó un tiempo bien difíciles como mamás. Bien difíciles porque el mundo está, mira, pero bien mal. Amén. Y desgraciadamente los padres están tan distraídos, mi hermana, en tantos asuntos, en miles de asuntos. O sea, hay tantas cosas en su cabeza, hay planes, proyectos, y esto hay que separarlo y entenderlo. Entonces es malo los planes y los proyectos, no las prioridades en nuestra vida. Es malo que un papá o una mamá tenga planes y proyectos, no más, sin en cambio sus hijos son primero. Porque los planes y los proyectos pueden torcérsete y no salirte bien. Pero si el muchacho se te tuerce, ¿cómo lo vas a enderezar? Amén. Sí, amén, hermanas. La palabra de hoy es gran bendición, ¿no? Es gran bendición porque esto es algo sabio, es algo verídico, es algo que pasó, que sucedió y que está en este libro de la vida para darnos gran bendición, para darnos luz, para instruirnos, para dirigirnos, para corregirnos, para alertarnos también. Amén. Y actuar. Sí. ¿Y qué pasó? Aún este varón no les reprendió a tiempo, les quiso aparentemente reprender ya de grandes mayores, pero pues ellos ya no hicieron caso, ya eran seguramente pues unos señores a lo mejor sin casarse, pero ya adultos, ¿verdad? Entonces, pero dices, ay, mi hijo está chiquito, sí, pero si no le pones alerta, es que el ser humano, desgraciadamente, hermanas, no capea que la educación o lo que le quieras instruir al niño, meterle, es desde que está en tu vientre hasta, hermana, de verdad, se te va a hacer así como con mucho, pero hasta los 5 años. O sea, esa es la edad principal, desde que está en tu vientre hasta los 5 años, porque es la edad principal que el fetito y luego el bebito recibe y entiende y aprende, y todo lo que le instruyes, le enseñas y él reciba en esa edad promedio, es lo que va a ser en un momento no muy lejano, lo que va a ser en la vida de un niño, de un adolescente y después de un adulto. Amén. Eso es bien tremendo porque dices, tengo tan poquito tiempo, sí, porque a veces es bien difícil así como que la educación de los niños, pero la verdad si no le echas ganitas en los primeros años, después el niño o la niña se te va a torcer y desgraciadamente es mucho más difícil que le puedas enderezar ya después de grande que ahorita de niño. Ahorita que te hace el berrinche, pues sí, que te lo haga y que a veces te duele. Yo me acuerdo cuando a veces en el tiempo de educar yo a mis hijas que eran más chicas y eran desobedientes, y yo a veces les hablaba una vez y no hagas eso porque eso no, y ya se habían ganado su palacito, su reprensión. Yo misma pensaba, de verdad te les digo, hermanas, yo pensaba entre mí, me siento feo, y yo, pero si no actuaba, me iba a tomar el pelo. ¿Me explico? Me iba a tomar el pelo, ay, mi mamá, hasta se iba a reír de mí. ¿Sí o no? Mi mamá me dice y hago lo que, y no hace, hago lo que me dice que no haga, y lo hago, y me dice, pero te voy a dar. Y si lo vuelves a hacer otra vez, te voy a dar. Y mira, yo lo hago otra vez y no me dan. ¿Sí me explico? O sea, ellos son pero bien listos, hermanas, bien listos. ¿Y qué vemos ahorita en la historia esta de qué fuerte, no? Y aún era el sacerdote del Señor, podrías haber dicho, mejor no, probablemente, ay no, pero pues era el sacerdote de Dios altísimo, Dios santo, Dios que es bueno, pues sí es santo y es bueno, pero también es ¿qué? Justo. Y tenía que dar una justa reprensión. Entonces tú o yo podríamos haber dicho, ¿no? Leyendo la historia, ay, pero pues es que qué mala onda Dios, ¿por qué no se la pasó si era sacerdote del pueblo, era sacerdote de su santuario, de la iglesia? Sí, pero hay leyes que Dios estableció y los sacerdotes, mis hermanas, los que están en el púlpito, los que están en la iglesia, tienen que caminar en santidad. Amén. Alejados del pecado, y no pecamos nunca ni con el pensamiento ni con una palabra, a lo mejor sí, pero ya no es un estilo de vida
que tenemos que andar y fácil zafársenos y resbalársenos el pecado como si fuera mantequilla en nosotros. Amén. Y nosotros primeramente que predicamos la palabra de Dios y después de nosotros ustedes, hermanos, como ovejas. O sea, ya no podemos participar así tan fácil del pecado y hacérsenos como que no va a pasar nada, porque en el momento a lo mejor no va a pasar, porque la misericordia del Señor es grande y está deteniendo su represión. Pero hermana, si tú y yo no somos unas mujeres diligentes y sabias para enderezar a nuestros hijos a tiempo, para ser unas mujeres sabias con los hijos, con el esposo, si no somos mujeres de ejemplo, mis hermanas, Dios ve todo. Y va a llegar el momento en que va a traer el Todopoderoso la reprensión, por cuanto no hicimos caso. Amén. No, a veces por darle contentamiento al hijo, al esposo. Ay, vamos a ver esta película, pero esa película tiene esto y esta. Ay, ¿qué tiene? Nada más es tantito. ¿Qué tiene? Y si tú eres una mujer que le das lugar porque no se te pongan mal los hijos y el esposo, pues vas a verla. El Señor, hermana, tú que conoces la palabra va a ir sobre de ti o sobre de mí en su dado caso. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque va a decir el Señor, o sea, tú ya sabes la palabra y tú en lugar de que seas luz, una mujer sabia, una mujer fuerte en mí, poderosa en mi palabra y no permitir cosas en tu casa que no tienen que entrar, tú le estás dando entrada y por darle, ahí le dijo, ¿no? Le dijo a través del profeta, que Dios había mandado las palabras de Dios en el profeta y le dijo Elí, porque Dios ha dicho, tú le das más lugar y para ti son más importantes tus hijos que le dijo Dios al profeta, que yo mismo. Qué fuerte, sí, hasta se me enchina hasta se me enchina el churro. El cuero, sí. Es que te digan así, eso es fuerte. Y podemos ponerlo en todos los sentidos, hermanas. A lo mejor en el profeta Elí fue los hijos, a veces es el esposo. Que Dios no te diga, hermana, que no te diga a ti, que no me diga. Tú le das más lugar a tu esposo. Tú le das gusto a él. Más a él que a mí. Híjole, hermana, qué fuerte. Qué fuerte, ¿no? ¿Cierto? ¿Cierto, hermanas? Amén. Amén. Entonces, gracias a Dios por su palabra, hermanas. Amén. Yo creo que no hay más que decir porque está muy entendible y muy fuerte. Lo que tenemos que hacer, ¿qué es, hermanas? Vivirlo. Vivirlo. Y sabes que Dios, acuérdate que demanda más, Dios Altísimo demanda más al que tiene la información, al que tiene la palabra, al que ya se le dijo, al que ya se le reprendió, al que ya se le puso en alerta. Yo creo, y yo siempre lo he dicho y en el espíritu lo siento así, les digo a mis hijas y a mi esposo, yo creo que siento de parte de Dios que en el espíritu que Dios perdona más al que es ignorante, al que no conoce la escritura. ¿Por qué? Pues precisamente por eso, porque va a estar delante del Señor y decir, Señor, yo nunca supe eso, yo nunca lo oí, mis oídos nunca lo oyeron, yo nunca, Padre, tuve conocimiento de esto, de tu palabra. Y nosotros con qué cara, hermanas, nos podemos prestar y decir, Dios, ¿qué excusa, hermana, le podemos decir? O sea, ¿qué excusa o qué cosa? Nada, porque me dice de la vista gorda y seguí. Es que yo tenía que estar bien con mi marido, Señor. Es que yo tenía que darle gusto a mi esposo. Yo tenía que darle gusto a mis hijos. Ah, sí. Entonces, no. Que Dios nos guarde el día, que no nos siga como le dijo a Elí, como le mandó decir con el profeta. Elí, tú le das más importancia. Es que tú, Elí, le das más importancia a tus hijos que a mí. Ay, ¿qué hora? Hay que ir al tiempo de la reunión para alabar al Señor, para cantar alabanzas a su nombre, hay que estudiar la palabra. Ay, no, pero mira, mejor vamos a hacer esto, mejor vamos a hacer aquello. Ándale, pues. Hermanas, de verdad, hoy recibieron la palabra de Dios. Hoy, si en algún momento ya la habías leído, estos tiempos son para que nos retroalimentemos con la palabra de Dios, para que Dios nos hable, para que Dios nos recuerde, nos instruya, nos recuerde, nos diga, nos alerte. Hermana, que Dios a través, así como usaba a los profetas, es su gran amor, misericordia y su favor, nos haga el favor de usarnos, ¿verdad? A los siervos del Señor.
y decirle a nosotros, hermana, acuérdate lo que dice la palabra, hermana. Y tenemos no nomás que ser oidores de ella. Hoy veniste y la escuchaste, hoy la recibiste, pero la llevas en tu espíritu, en tu alma, en tu mente, en tus huesos, en tus tuétanos. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ponerla alerta, ponerla en práctica. A ver cómo van mis hijos. A ver, oye, fulanito, también no te vayas al extremo, ¿no? Pero, oye, ¿por qué me contestas así? A veces yo de verdad me sorprendo cómo son las contestaciones de los hijos para los papás. O sea, es una cosa bárbara. Y tú dices, caramba. O sea, como que en lugar de que el papá, la mamá le esté reprendiendo, le dé un regaño fuerte, el hijo le está reprendiendo y regañando a la mamá o al papá. ¿Sí me explico? O sea, tú lo ves, que dices, caramba, o sea, te quedas así, ¿no? No puede ser. Óyeme, muchachito, no me estés contestando así y ahorita voy a agarrar la varita y te voy a dar uno. Diríamos mi esposo y yo, ¿no? Y a lo mejor algunas de ustedes también, pensamos, mi esposo y yo recordamos y recordamos aquellos tiempos de cuando la educación de los padres, ahora hasta los maestros, era mucho más mejor y más buena, que incluso nomás te volteaban a ver, ¿verdad? Con la mirada te decían, no, síguele. No más que era un respeto, no era de que te estuvieran torturando como para hacerlo. Exactamente, no era como respeto. Exacto. Y ahora se tiene que hacer y ganar, pues. Que el muchachito se te quiere salir, a ver, ¿qué? ¿Tú vas a mandar aquí o yo? Y ahorita vas a ver y te doy tus palazos. ¿Sí o no? ¿Amén? ¿Amén? La cara de Dani. Porque a mí, yo cuando ella está estudiando lo mismo que yo estudié, nada más la licenciatura, yo no estudié la licenciatura, pero cuando yo estudié esa carrera, las maestras te dicen, los psicólogos, para ellos es malo. Es malo. ¿Qué? ¿Tú por qué le vas lo vas a traumar al muchachito? ¿Es malo qué? A nosotros nos decían así, cuando como maestras recibíamos nosotros esa enseñanza y los maestros nos decían las maestras, no, eso no se les hace a los niños porque los vas ¿cómo se dice? A traumar. Y entonces yo cuando estudié la carrera no había venido a la palabra de Dios. Y yo entonces vengo a la palabra de Dios y lo que me enseñaron en lo secular, en el mundo, en la carrera, yo vengo y yo digo, y por eso, ve ahorita cómo está el mundo, y por eso se tergiversa tanto la información, porque el mundo te dice una cosa, tú vas al psicólogo y te no señora, porque va a traumar al niño, ándale, obedece al psicólogo, y vas a traumar al niño, y al rato dime quién va a mandar, si tú o él, y quién te va a regañar, tú a él o él a ti. Amén. Es que hay un equilibrio. Así es, hay que cuidarlo. De la psicología se parte que hay un cuerpo y un alma, pero no le dan lugar al espíritu. Y es el espíritu el que se corrige con la exhortación, como el Señor lo manda. Sí. Pero también te dice cómo no tienes que estar enojado, tienes que caer en la ira. Sí. O sea, igual al extremo de que órale te voy a dar hasta que me canse. O sea, es un equilibrio. No, dice mi hermana Naye, no le voy a dar hasta que me canse, pero también no va a pasar aquí en mis narices y hace lo que se le da la reverenda gana, no, sino que él tenga exactamente eso, hermanas, ese respeto, que el niño, la niña tenga ese respeto hacia ti como mamá o papá. ¿Sí me explico? Yo creo que en la psicología sí nos dice este equilibrio, solamente que las personas que no estamos en el espíritu y que no estamos y confiamos en la sabiduría de Dios, nos vamos al extremo. Ay, no le pego porque se trauma. Y las que les pegan bien duro, y pues si lo trauman. En el último súper importante lo que está diciendo mi hermana Elena, porque pues o sea, en esto entendemos que ustedes ya conocen lo que dice un psicólogo, pero ya estás entendiendo lo que te dice la palabra de Dios, amén. Y desgraciadamente la mayoría de las personas se va y se inclina nada más lo que le dice el mundo y la información de lo que le dice lo secular, pero no lo que le dice la palabra de Dios. Y ya esa mamá, ese papá que le dijeron, no, porque no le toques de un pelo, porque lo vas a traumar y bla, 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 y no sé qué tanto, y ándale, que el muchachito se le sale de control, y ya después el que manda es él y no la mamá ni el papá. Y esos muchachitos que a veces mueren a una edad que no les tocaba morir, que Dios tenía planes y propósitos y proyectos para ellos aquí en la tierra, y no fueron cumplidos, hermanas, por una desobediencia o muchas desobediencias del papá y la mamá de no reprender y no dar una exhortación a tiempo y en corrección para los hijos. Y esos hijos se les salieron de control, se tomaron una moto, se fueron y allá se partieron la cabeza en dos.
Fueron con los amigos y fueron a una pachanga, una fiesta. El carro donde iban se partió en dos y ahí acabó su vida. ¿Por qué? Por no darles una reprensión a tiempo. Por eso tenemos que ser mujeres. Y así podemos decir que en realidad somos responsables de lo que le sucedió a nuestros hijos. Exactamente, hermana Anita, que no tengamos nosotros con qué no dar cara delante de Dios y entregar cuentas a Dios de esos pequeños, de esas criaturas que Dios nos entregó. Amén. Para nosotros cuidar de ellos bien, en una educación responsable, pero en una educación, sí, a lo mejor con lo que me diga el mundo, pero tomando más en cuenta la palabra de Dios y poniendo en práctica en nuestras vidas mismas para empezar, hermanos, nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras casas y nuestros hijos, porque es de suma importancia y tenemos mucha responsabilidad. Porque no tenemos cualquier cosa en nuestras manos, porque tú vas a un trabajo y lo que te dan a hacer de trabajo, una silla, una mesa, te salió chueca, te salió mal, la puedes enderezar, la puedes, ¿cómo se dice? Lijar, la puedes arreglar. Pero una vida te la entrega papá Dios en tus manos, papá bendito, y te dice, lo vas a hacer bien, bien, derechito. Y si no lo hacemos, amén. Demos gracias al Señor por la palabra. Así que hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos. Amoroso y bendito Padre, gracias en esta hora, Señor, por esta palabra que un día fue real aquí en esta tierra, en este planeta Tierra, en algún lugar de este planeta Tierra que tú formaste y hiciste. Ese varón, Elí, es un ejemplo, pero pues desafortunadamente, pues gracias a Dios porque tú lo permites todo, no para bien, pero sí nos exhorta para bien, porque nos hace estar alertas, entender que no es fácil tener vidas en nuestras manos sin ser sabios por ti. Sin ser sabios por ti necesitamos tu sabiduría, Padre bendito. Padre, ayúdanos, Señor. Hoy que recibimos esta palabra de alerta, nos recuerda, Señor, que qué importancia tan grande tenemos, Señor, como mamás, Padre. Qué importancia tan grande tenemos de reprender a nuestros hijos a tiempo. Y si no los hemos corregido, hoy es el momento, porque ha venido tu palabra, mi Dios, a nuestra vida. Ha venido la alerta. Padre, qué fuerte como tú le dijiste a Elí a través del profeta, con tus palabras mismas, a través de su boca, diciendo que ya no iba a haber más descendencia de él. Ibas a cortar, iban a morir ellos dos, sus hijos, y no iba a haber más descendencia. Y si hubiera alguno que hubiera quedado, iba a pedir miserias, misericordias y piedades para poder comer, sobrevivir, para poder sobrevivir. Qué fuerte, Señor. Qué fuerte, Padre mío. Ayúdanos, Señor, a ser esas madres sabias, esas madres diligentes que con sabiduría tuya corrijan a sus hijos a tiempo, Señor. Hoy te damos gracias por tu palabra recibida, Padre bendito. Las que ya somos mamás, síguenos dando sabiduría en abundancia, Dios mío. Que nosotras seamos inteligentes, sabios para agarrarnos de ti. Y quien lo va a hacer, quien va a ser madre, prepara sus vidas para un futuro, Señor. Ser unas mujeres, unas mamitas sabias, con mucha sabiduría, Padre. Porque este trabajo no es de ninguna manera fácil, Señor, es muy difícil, que solamente con la ayuda y llenura de tu Espíritu Santo y la dirección de tu palabra, como lo dice el salmista David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Estamos en este mundo, mi Dios, pasando por tinieblas puras muy fuertes, muchas tinieblas, y si no tuviéramos esa luz que es tu palabra, Dios mío, estamos perdidas, Señor, estamos perdidas. Ayúdanos, Padre. Bendice a mis hermanas que ya son mamás, bendice a quien lo será, da sabiduría a quienes ya somos mamás, más aún, dala y prepara a quien lo será, Señor. Te agradecemos por tu palabra en esta tarde. Bendice nuestras vidas, nuestras familias, pero sobre todo llénanos de sabiduría, porque si nosotros somos unas mujeres sabias, vamos a atraer de ti esa bendición. Antes que pedirte, bendícenos, sí bendícenos, pero antes que ello, danos sabiduría, porque a través de que seamos sabias va a venir tu bendición, Papito Yahweh. Gracias en esta tarde por la vida de mis hermanas, use con ellas, dándoles gran sabiduría. A mí también dame sabiduría. Dios, queremos ser no solamente oidoras de tu
palabra, sino vivirlas. Vivirla, que hoy en esta tarde que la recibimos, vayamos y la pongamos en práctica, Señor. Sella esta palabra, que tu Espíritu Santo la selle en nuestra mente y en nuestro corazón. Aún en nuestras coyunturas de los tuétanos, Señor, los huesos. En el nombre de tu amado Hijo Yeshua, que nada ni nadie que está en lo espiritual arrebate esta palabra. Así sea en el nombre de Yeshua nuestro Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Pues gracias a Dios por su palabra, hermanas. Vamos a entonar una alabanza que dice: Dios de pactos. Dios de pactos. Si nosotros guardamos el pacto de Dios, hermanas, pues ¿qué vamos a obtener, a recibir? La bendición de papá. Amén. Amén. Entonces hay que guardar su pacto. Y parte de ese pacto es lo que leímos hoy. Amén. Sí. Porque ¿cuál es su pacto? Administremos nuestra casa, nuestros hijos. Su pacto a es través toda de la palabra, ¿verdad? Su pacto es toda la palabra. ¿Qué hay en este libro? Todas las leyes de Dios, ¿verdad? Todo lo que Dios habló por medio de los profetas hay en este libro. Entonces, ¿cuál es su pacto? Todo este libro. Todo este libro. Amén. Y Él cumple su parte, pero nosotros tenemos que cumplir la nuestra. Amén. Amén.